Hay tres ídolos que han acompañado al ser humano durante toda su historia. Uno de ellos es el poder. Y esta es la trama que se va tejiendo en la historia de los reyes, incluyendo el primer libro de Samuel en adelante. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en un año correspondiente al 2024. Hoy es la meditación del viernes 17 de mayo. Qué gusto que estemos juntos compartiendo nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos presenta o nos pone ante la condición humana completamente desnuda. Desde Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el huerto de Edén, como al verse desnudos ante la presencia de Dios en el huerto, sintieron vergüenza y se cubrieron. Pero por más que tratemos de cubrirnos, el Señor nos conoce tal y como somos y no hay forma de ocultar nuestra condición humana. Y una de las características de esta condición humana que no respeta sexo, historia, color de piel, geografía, cultura, religión, es el poder. Un poder que tiene un ámbito positivo, poder de realización, poder de construir, poder de hacer, poder ser, pero también tiene un aspecto negativo que es el deseo de poder como obtener control o bienes o vidas bajo nuestra condición de autoridad. Y esto pues no es algo demasiado complejo de comprender porque tú me vas a dar la razón que en muchos conflictos que hay interpersonales, lo que se juega en realidad es un interés de poder. Estamos luchando por el poder y hay formas legítimas de hacerlo. Ahora, en algunos días en México, tendremos la responsabilidad de salir a votar y elegir a quienes nos gobiernen. Les estamos otorgando poder, poder político, de forma legítima, porque los votamos para ello y les damos la facultad de ejercer el poder para realizar lo que nos han ofrecido en sus campañas o lo que la propia ley les implica que deben de hacer. Para ello existe la policía. Es una forma como un gobernante puede asegurarse que la ley se cumpla y que sean apresados los delincuentes, sean llevados ante un juzgado y en su caso puedan ser condenados. Para eso existe un ejército para defender un territorio y tiene el uso legítimo de la fuerza. Toda la historia de la humanidad puede ser descrita como esta lucha perenne por el poder. Y hay poderes enfermizos como el poder absoluto, como el que puede llevar a un monarca a perder el equilibrio y la razón y hacer destrozos, o el poder económico,
concentrado en una mano, en pocas manos, que puede querer quedarse con todo. Son los grandes millonarios que concentran y concentran y concentran riqueza. Y el dinero pues va asociado con el poder, porque la gente que puede tener dinero o tiene dinero, también en ciertas circunstancias, pues aprovecha para salirse con la suya. Y eso tiene que ver también con algo tan pequeño como nuestra vida en el matrimonio, en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, porque muchos conflictos también aparecen como luchas o abiertas o enmascaradas por el poder. Y esto empieza en la pareja, a ver quién se sale con la suya y quién domina al otro. Y a veces encontramos justificaciones bíblicas o pretendemos encontrar justificaciones bíblicas y confundimos autoridad con poder. Y claro que en toda relación en donde hay una diferencia de lugar en la estructura, uno está arriba y otro está abajo, o a un lado, y eso le da una dinámica distinta a cada relación de poder, no quiere decir que el que yo tenga autoridad como padre deba yo de abusar del poder con mis hijos. Ahí creo que podemos explicar la diferencia. Yo tengo autoridad porque tengo una responsabilidad y porque se me concede el uso de ciertos elementos para que yo pueda ejercer mi autoridad. Debe ser respetada, debe ser obedecida, debe ser seguida, porque eso aseguraría que mantengamos un equilibrio, un orden, un bienestar. Pero el ser humano está herido desde el huerto del Edén y esta herida humana, que se puede expresar de muchas maneras, encuentra formas de expresarse y por aquí sale, luego brinca por acá y luego brinca por allá. Y andamos como tratando de captar dónde está el juego, el asunto del poder. Y en la iglesia, a veces también, y debemos decir con honestidad que no a veces, muchas veces también está en juego asuntos de poder y eso destruye la comunidad de fe. Lo más clásico es cuando alguien que es el gran ofrendador o benefactor o el que tiene cierta autoridad por la historia de esa congregación quiere echar mano del poder y salirse con la suya. Recuerdan que Jesús les dijo a dos de sus discípulos, aquí, muchachones, así no es aquí. Aquí no se trata de ver quién se sale con la suya y quién oprime al otro. Aquí se trata de ver quién es el servidor de su hermano. Así que ya voy al texto, no se preocupen, ya voy a entrar al texto bíblico. Así que veamos esta vuelta de tuerca de 180 grados. En los que seguimos a Jesús, poder significa poder de servir. Poder servir. ¿Es legítimo buscar el poder? Sí, si el poder es poder servir. Podemos ser servidores del otro. Puedes ser servidor de tu esposa, puedes ser servidora de tu esposo, puedes servir a tus padres con un corazón lleno de humildad, con sencillez, no buscando un beneficio propio, sino el bien del otro. Así que en la historia de 1 Samuel 21, en realidad podemos leerla, esta historia, como la narrativa de una lucha por el poder. Y hay una cierta tensión en la historia porque, pues, hay eh, hay un ámbito en donde esa lucha es legítima. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el problema que tiene Saúl con David? Uno dice, ¿por qué David
¿Por qué Saúl le agarró tirria a David? Si fue siempre un soldado leal, un elemento valiosísimo en su ejército, una persona de rectitud, de valor, de honestidad. Pero, ¿qué pasó en el corazón de Saúl? Bueno, Saúl estaba defendiendo su posición de rey. Él había sido ungido para ser rey, había sido elegido por Dios para ser rey. Así que él tenía claro que debía hacer todo lo posible por defender su posición como rey. Y veía en David una amenaza que era real, porque David ya había sido elegido como el sucesor. Saúl ya había sido descalificado por el error que cometió cuando no respetó las ofrendas y se le adelantó a Samuel. Así que pues David no entendía también qué se traía Saúl con él, porque muchas veces intentó atravesarlo con la lanza para matarlo, lo perseguía y ya en esta lectura de hoy estamos acercándonos a ese desenlace cuando Jonatán confirma que realmente su papá quiere matar a David. Pero aquí hay algo interesante, y es que Saúl le reclama a Jonatán, el que no se está dando cuenta, que cuando él está defendiendo a David, lo que en realidad está haciendo es abdicando a su lugar como heredero del trono. Porque si David es reconocido como rey, entonces Jonatán ya no heredaría el trono. Y recuerden que en el contexto de los pueblos antiguos, el trono es algo que se hereda por sangre, por familia. Muy bien. Pero el Señor interviene en esta trama tan interesante, tan humana, y decía como es ahora, como una obra shakespeariana de, de, este, de intrigas en las cortes y de traiciones, y etcétera, etcétera. Pero David tiene que andar huyendo, tratando de salvar su vida, y llega al extremo de tener que hacerse loco para salvar su vida. ¿Cuál es el propósito de la historia? Recuerden que es la pregunta para comprender. Es Dios está escribiendo una historia y Dios está llevando adelante una promesa. Él no ha estado de acuerdo con la monarquía porque de acuerdo al diseño de Dios, el pueblo debería de haber sido dirigido por una teocracia. Dios gobierna y lo más es que el pueblo organizado, en este caso que hemos leído en el libro anterior, en Jueces, por líderes, y había líderes tribales en cada tribu, había quien dirigía, así que cada tribu veía por sí misma, a veces incluso peleaban entre ellos, pero no había todavía la concepción de un pueblo, de un solo gobierno, de una cabeza, pero ellos querían tener un rey y concentrar el poder que estaba distribuido en las tribus en uno solo, en el rey. Y este fue Saúl. Y tenía ciertas habilidades para ser rey, que en el mundo antiguo, incluyendo a David, la, el valor principal era su habilidad guerrera. Eran reyes que fundamentaban su reinado en su capacidad militar. Muy bien. David fue entonces un gran guerrero. Cumplía con esa característica, pues empieza venciendo a Goliat. Y no hay ejército que se le mantenga, o sea, vence y vence y vence, y dice la narrativa que nos está conduciendo a esa entronización de David. Hacia allá vamos. Todo lo que David hacía, lo hacía bien, tenía el favor del pueblo, y ya Dios lo había ungido por medio del sacerdote Samuel como el sucesor del trono de Saúl. Así que Saúl pues está en una batalla perdida, porque no hay que defender el poder cuando ya Dios te dijo, pues ya no te toca. Hay que retirarse y permitir que el Señor continúe
su obra con un rey que sea conforme a su corazón. Porque Saúl se le fue la onda, hizo lo que no debía, caminó por senderos equivocados, y eso dijo el Señor, ese no es el rey que yo quiero para mi pueblo. Hasta aquí vamos. Interesante, ¿no? La historia y cómo el Señor va escribiendo una historia hermosa. No luchen por el poder, tengamos un corazón de siervos, ni en la familia, ni en la iglesia, ni entre hermanos, ni en el matrimonio, ni en el liderazgo, ni en el... Claro que tú debes hacer uso de tu autoridad, pero ya hemos diferenciado autoridad y poder. Y también le hemos dado un sentido positivo al poder cuando es poder de hacer. Tengo el poder de levantarme, tengo el poder de caminar, tengo el poder de pensar, tengo el poder de escribir, tengo el poder de hacer cosas, tengo el poder de transformar la realidad. Eso es positivo. Y es también legítimo cuando tienes poder dado por algún tipo de reglamento de ley, de estructura. También úsalo, porque se te dio para eso, saludablemente, buscando el beneficio de esa institución, de esa organización o de esa familia. Pues llegamos a Juan 9, este maravilloso evangelio de Juan, y encontramos a Jesús otra vez ocupado en lo que a él le concierne. ¿Ves qué contraste, no? David salvando la vida para poder alcanzar el poder del trono, y Jesús no le preocupa más que hacer el bien. Se encuentra a un hombre ciego de nacimiento y se acerca a él para sanarlo. Jesús tiene poder, por supuesto. Dios tiene poder, por supuesto. Los salmos, lo veremos enseguida, cantan al poder de Dios. Porque tiene poder, creó el mundo. Porque tiene poder, sostiene la creación. Y Jesús tiene poder, pero poder para sanar. Sanar a un hombre ciego de nacimiento. Sin embargo, a la gente le interesa más preservar los rituales, las leyes, los reglamentos, las tradiciones, que el bien de las personas. Y así que una vez más encontramos a la gente criticando a Jesús, persiguiéndolo, porque él había sanado en un día de reposo. Y para el pueblo hebreo, el pueblo judío, si hay un mandamiento que observa con todo cuidado, es el día de reposo a la fecha. Los judíos ortodoxos son extremadamente cuidadosos en la observación del día de reposo. He tenido algunas personas con las que hemos hecho algún tipo de negociación y que son judíos, y me llama la atención cómo con ellos no hay negocio que hacer a partir del viernes en la tarde. No hay negocio que les interese a partir del viernes en la tarde. Ya no existe, ya no cuentas con ellos. Y la cultura mexicana, bueno, pues el viernes todavía es laborable y también el sábado, pero para ellos eran judíos ortodoxos, porque hay judíos de todo. Hay algunos que no tienen ningún cuidado por ninguna ley, pero los que son todavía observadores meticulosos de la ley descansan por completo, no usan el auto, no prenden la televisión, no van al mercado, porque es el día de reposo. Qué interesante, como Jesús justamente puso sus baterías enfocadas hacia esta gran forma idolátrica de poner un día por encima de las personas. Y eso es una forma de comprender la idolatría. Poner algo por encima del bienestar de las personas, especialmente de las personas que tienen algún tipo de carencia. Y es tal el enojo de las autoridades judías que cuando encuentran al ciego que fue sanado y él expresa lo que había pasado, lo expulsan de la sinagoga. O sea que te costó caro que te sanaran porque te corrieron de la sinagoga. Y decirlo ahora sí suena sencillo, pero para aquel tiempo, un varón expulsado de la sinagoga era expulsado de todo. Era un paria.
totalmente desconocido por el pueblo. Así que había que buscar desde qué iba a vivir porque estaban totalmente marginados. Pero se encuentra Jesús una vez más y el Señor le permite, le pregunta si cree y le dice, sí, Señor, yo creo, y lo adora. Fíjense ustedes cómo la vida de este hombre cambió. Y no en pocas ocasiones, cuando Jesús llega a nuestra vida y entendemos en profundidad lo que el Evangelio significa, pues trae consecuencias. Y en este caso, la consecuencia fue que los que usaban la religión como poder sobre las personas usan su poder para dañar a este hombre sanado. Pero el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó. El Salmo 113 y 114. El 113 es un salmo de alabanza, glorifica al Señor y describe cómo es Dios. Y el Salmo 114 es un memorial, es decir, da cuenta de la historia de Israel como testimonio de cómo Dios ha venido obrando en la vida del pueblo. Dos salmos que nos muestran que al Señor lo alaba su pueblo y que el pueblo recuerda siempre lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Y quisiera dejarles tres pensamientos. Tomo la parte positiva, afirmativa del proverbio, porque tiene una parte negativa, es el contraste antitético, ¿recuerdan? Pero me quedo con la parte positiva. Para quien tiene el corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Qué precioso, ¿no les parece? Puedes estar atravesando un momento difícil, pero si tienes un corazón feliz, puedes pasarla, pero a todo dar, como en un banquete continuo. ¿Qué es lo que te gusta de un banquete? Pues yo creo que es claro que un banquete está formado alrededor de una mesa que se sirve de manera deliciosa, pero en la, en la filosofía griega hay una obra muy famosa de Platón que se llama El banquete. Y aquí, claro, que para los griegos, pues la mesa es una mesa también generosa, llena de viandas, pero en esta literatura es un espacio de conversación. Hay un tema de diálogo y de conversación. Y no me dejarás mentir que una parte hermosa de un banquete es que puedes conversar con otras personas y puedes compartir y puedes convivir. Y para quien tiene el corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Dice además Proverbios como contrastando, ¿no? Para que no nos quedemos con la idea de que la abundancia es lo que da la felicidad. Dice Proverbios, más vale poco en el temor del Señor. Quiere decir, más vale que no tengas en abundancia, pero que tu corazón esté bien equilibrado en el Señor y una buena relación con Dios. Por último, un plato de verduras con alguien que amas te sabe delicioso. ¿Cuál es el mejor banquete que puedes compartir con alguien que amas? Que está contigo. Y no importa tanto lo que tú puedas comer. Recuerdo que en estos días conversaba yo con alguien y le preguntaba, ¿cuál es tu mejor, cuál sería tu mejor cumpleaños? ¿Cómo imaginas tu mejor cumpleaños? Qué coincidente con el pensamiento de Proverbios. Me decía, pastor, pues pasarlo con la gente que quiere, pasarlo con la gente que ama. Un plato de verduras con alguien que amas. Esa es una gran, gran bendición. Queridas hermanas, pues aprovechen que este sábado hay una posibilidad de un banquete que ustedes van a poder compartir en la casa de Miriam a las 9 de la mañana en su reunión de mujeres. Lleven una amiga, una invitada, una más para Cristo y Jesús para una más. Que así sea. Y listos para que el próximo domingo continuemos con nuestra serie Héroes y Antihéroes. Vamos a continuar con jueces y vamos este domingo con
Gedeón, otro juez de Israel, con una tarea también militar, pero con muchas, digamos, pliegues en esta historia interesantes, los diálogos, las preguntas, las peticiones de Gedeón nos van mostrando aquí elementos interesantes. Lo más importante es que la vocación de Gedeón, los valores que él representa, sus principios de vida, puedan ser para nosotros una bendición, una inspiración, un anhelo por reflejar en nosotros el carácter de Dios. Seas mujer, seas varón. Tal vez el nombre de Gedeona no exista y hasta se oye un poco raro, ¿no? Gedeona, pero pues si eres mujer y puedes identificarte con Gedeón como este gran héroe que va, como toda historia de héroes, aunque no se mencione, también tiene su dragón. Todo héroe tiene que vencer a algún dragón. A veces el dragón es con cola y tira fuego por la boca, pero a veces no. Es el dragón de Sansón, lo veremos más adelante, era otro, y el dragón con el que se tuvo que enfrentar Débora fue otro, pero cada uno de ellos fueron victoriosos. Así que nos vemos el próximo domingo. Si estamos aquí en Cancún, pues entonces lo haremos de forma presencial. Y si estás fuera de Cancún y nos quieres acompañar por medio del Facebook, la página de Jezreel, ahí se transmite el culto de las 10 y el culto de las 6. Por alguna razón no te puedes conectar en vivo, se queda en la página de Facebook y puedes verlo en la hora que tú dispongas para poder acompañarnos en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Les mando un abrazo muy cariñoso.